esperanza en medio del paganismo. Se debía llevar el Evangelio a un lugar muy complejo, en el cual no iba a ser sencillo de darlo a conocer. El apóstol Pablo asumió aquella situación y tenía que partir rumbo a Grecia. En Grecia no era cuestión sencilla de ir y presentarse y hablar. Dado que había alguna enseñanza de los griegos que ellos sostenían, de diversos filósofos en los cuales se habían destacado por aquel entonces y resonaban más que nunca en aquellas calles, en aquel polvo que tal vez se levantaba en Grecia, lo único que se podía denotar era sabiduría, conocimiento, algún interés material por lo recién mencionado. Y algunas de las enseñanzas, por ejemplo, Platón había dicho: solo hay un Dios, y es el conocimiento, y una maldad, que es la ignorancia. Pero sumando también a todo esto, Sócrates no se quería quedar atrás. Y él va a decir: la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Por ende, el contexto de aquel entonces era que todos querían sabiduría, conocimiento. Y si alguien traía algo nuevo, bueno, perfecto. Pero si tal vez era algo que a ellos no les cerraba, únicamente lo despreciaban. Querían conocimiento, sabiduría. Pero la ciudad de entonces iba a tener un condimento especial, porque no iba solamente a sostener lo que los filósofos decían, sino una imagen que iba a denotar el culto de adoración que entonces había. Y ahí había una imagen de Augusto César. Y en esa imagen había una inscripción en la ciudad que decía de la siguiente manera: al divino Augusto César, hijo de Dios, emperador del cielo y de la tierra, el benefactor y salvador del mundo entero, quien nos ha traído la paz. Esta era la cultura de aquel entonces. Entrabas a la ciudad en Macedonia y te salía esta imagen con un escrito que resonaba a todos los griegos. Entonces suponete que Pablo iba y les empezaba a hablar y les decía: vengo a hablarles del Hijo de Dios, de Jesucristo, y ellos decían: no, Augusto César. Y suponete que Pablo venía y decía: no, pero él es el Salvador del mundo, y ellos decían: claro, Augusto César. Y decía: no, pero es Jesucristo quien nos ha traído la paz. No, Augusto César. Entonces, ir a predicar en Grecia no era situación sencilla. El contexto, los filósofos, la ciudad, escrito del emperador, pero los ciudadanos, judíos devotos, griegos piadosos, macedonios gentiles, no era algo sencillo. Sin embargo, a pesar de ver el contexto, a pesar de ver la ciudad y los ciudadanos, podemos ver el compromiso de este siervo del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, porque la Biblia en Hechos 17 va a decir que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. A pesar de, si se quiere decir, algunos impedimentos, que algunos tal vez no se querían atrever a entrar en aquel lugar, Pablo, a este siervo de Dios, eso no le impidió llegar con el Evangelio. A este siervo de Dios no lo frenó. Él estaba dispuesto a ir y predicar de Jesucristo, de una esperanza en medio del paganismo, de que hay una solución, hay una esperanza para el alma, y es Jesucristo. Y él va a utilizar 3 métodos. En primer lugar, la discusión. Y va a decir Hechos 17, verso 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. El primer método, la discusión. Hay que entender algo. Cuando dice la Escritura que Pablo fue y discutió, no está hablando de que él fue a pelear.
Ese término discutir se puede traducir como dialegomai. De ahí viene el término diálogo. ¿Qué quería decir este término? Dialegomai significaba disertar, enseñar. Es decir, Pablo se había parado en la sinagoga, a pesar del contexto, de la ciudad, de los ciudadanos. El compromiso de él era ir y enseñar que hay una esperanza, que no todo era el conocimiento, que no todo eran los filósofos, que no todo era Augusto César, que la esperanza estaba en Jesucristo. Y él se paró a enseñar razonablemente por medio de las Escrituras que ahí todo, esperanza, estaba en Cristo. Pero él utilizó otro método, la declaración, dado que Hechos 17, verso 3 va a decir que declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Se había parado el apóstol Pablo, la discusión, es decir, el diálogo, un diálogo razonable, de que Jesús era la esperanza, de que Jesús es el Cristo, de que Jesús era el Mesías. Pero en segundo lugar, la declaración. Él declaró todo eso por medio de las Escrituras, exponiendo las Escrituras, que era necesario que Cristo padeciese, muriese en una cruz, por los de Tesalónica, por los de Grecia, pero también por mí, pero también por vos, y que resucitase de los muertos. Nada de eso frenó al Señor Jesucristo. Él no se quedó en una cruz, no se quedó en una tumba, resucitó y hoy está vivo. Y ese es el mensaje de fe que predicamos, que Jesucristo vive y que quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero un tercer método, podemos ver en primer lugar la discusión, podemos ver en segundo lugar la declaración, pero en tercer lugar vemos la decisión. No tan solo fue decisión de Pablo estar dispuesto al llamado de Dios, sino que en Hechos capítulo 17, verso 4, vemos la decisión de las personas. Y dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Es decir, en un contexto en el cual estaba difícil predicar, en un contexto de paganismo, en un contexto complejo, Pablo asumió el compromiso de llevar una esperanza, donde tal vez nadie se animaba, donde tal vez era complicado. Y la decisión fue que algunos creyeron, y no eran pocos, no eran pocos. Anímate a ir a sus lugares donde tal vez otros no se atreven a ir, porque vas a llevar una esperanza en medio del paganismo. Pero tal vez vos, amigo, me escuchás por primera vez, y creo que no hay que ser muy sabio para darse cuenta de que el mundo a veces va de mal en peor. Ahí viene la esperanza, y esa esperanza es Jesucristo, quien vino a este mundo, quien caminó, pero que murió por vos, que cargó tu pecado, mi pecado, pero no se quedó ahí, resucitó, hoy está vivo. La decisión de los de Grecia, de Tesalónica, fue que varios aceptaron a Jesucristo. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Vas a decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados, te pido que me salves? ¿O va a ser simplemente ignorar y basarse en el humanismo que lleva más y más a la impiedad? La Biblia dice, si oímos hoy la voz de Dios, no endurezcamos el corazón. Vengamos a Jesucristo, a una esperanza en el mundo y en medio del paganismo.